Bueno, vamos a empezar y vamos a seguir con los 30 consejos de los sabios en Proverbios capítulo 22, 20 al 24, 34. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche porque tú nos has permitido venir, nos has dado tiempo, salud, el querer venir, Padre. Y te agradecemos. Te agradezco, Señor, por cada una de las almas que tú has puesto aquí hoy en esta congregación, Padre. Son tus hijos, Señor. Son almas sedientas de tu palabra, tu alimento sano y puro, que es tu palabra, mi Dios. Señor, ayúdanos a humillarnos ante tu consejo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dadas algunas cuestiones que han surgido de la última enseñanza, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7, versículo 20, desde el 21. Ya lo vimos la semana pasada, lo vimos un poco rápido, pero vamos a reforzarlo para que este punto no quede pendiente. Romanos 7, 21, lo voy a leer en la Dios habla hoy. En la traducción, Dios habla hoy, 7:21, dice así el versículo 21, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Fíjense, el poder de la muerte es que está en mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, en mi carne. La carne es la que puede ser tentada por el pecado y la que también puede caer en la práctica del pecado. Siendo entonces la paga, la retribución a esa práctica del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Esa es la vida. Por eso el ser humano nace y muere. Romanos 6, 23, para los que anotan. O sea, vivimos una vida de pecado, pero si morimos en nuestros pecados, en que me creo muy bueno, en mis razonamientos de ser una persona buena, ya lo saben, entre comillas, mi paga, mi retribución va a ser la muerte, pero la muerte eterna, que comienza con la muerte física. ¿Sabe bien esto el diablo? ¿Usted qué cree? Sí, lo sabe mejor que hasta muchos cristianos. Y eso es lo preocupante de los tiempos de la iglesia que estamos viviendo. El diablo lo sabe muy bien, que mientras tengamos vida en este cuerpo terrenal, como recién Pablo mencionaba, el diablo, tiene chance de hacernos caer, de hacernos tropezar. Y él quiere que sea nuestra vida ¿cómo? ¿Llena de bendiciones? Claro que no. Él quiere que sea un tropezadero nuestra vida, que sea una porquería, que estemos derrotados y esclavizados a lo que él propone, el pecado, las obras de la carne. ¿Para qué? Para que recibamos la misma paga que él sí sabe lo que él va a recibir. Ya él no tiene escapatoria. Es cuestión de tiempo, mis hermanos. Y él quiere que nosotros, esa es la envidia que lo carcome. Después vamos a ver esto de la envidia. Pero es la envidia que lo carcome a unos seres tan diminutos, tan insignificantes de lo que nosotros somos. Y a él lo carcome esa envidia. Y él quiere que caigamos en la misma paga que él, la muerte eterna, en el lago de fuego, la condenación eterna. Fíjense bien, si seguimos, voy a leer de vuelta el 24, la parte final, dice, ¿quién? El apóstol Pablo dice, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, esta es la dádiva de Dios, ¿verdad? El regalo del Padre Celestial a todo aquel
que crea, que tenga fe, que deposite la confianza total y absoluta en su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dejar de confiar en mí, en que yo soy muy bueno, que yo la hago, que yo hago esto en la iglesia. Dejar de confiar en eso, dejar de confiar en todo lo que el mundo me propone y me ofrece y darle toda mi confianza. Darle toda mi confianza es darle mi vida. ¿A quién? A Jesucristo. Y después dice ahí, en conclusión, la conclusión del apóstol Pablo es esta: yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Fíjense, plantea una dicotomía, dos cosas: o estoy sometido a la ley de Dios, entonces vivo bajo su cobertura, ¿verdad? Si yo estoy sometido sigo los consejos de Dios, entonces voy a estar bajo las alas del Altísimo, bajo la protección del Todopoderoso. Esa es la promesa del Señor. O la segunda opción es: estoy sometido a la ley del pecado, dice el apóstol. Y entonces estoy bajo el yugo, la esclavitud al pecado. O sea, hay dos opciones. A veces estamos camino para un lado y de repente venimos a la iglesia y la palabra nos confronta. ¿Cuántos venimos aquí y la palabra nos confronta? Y yo me incluyo, ¿verdad? Me confronta porque yo soy pecador. Como dice Pablo mismo, el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Que él admite que el mal mora en él, que él es pecador. Nos confronta para bien, mis hermanos, porque la palabra de Dios es buena, pero nuestra reacción muchas veces no es buena. Ahí está el problema, mis hermanos. No es que la palabra de Dios no tenga poder. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bajo la cobertura de Dios. Sino que la cobertura de Dios ya nos los dijo. Sobre aviso no hay engaño, decimos, ¿verdad? Aquí en México. Entonces, ¿qué significa que sobre aviso no hay engaño? Que ya nos los escribió en su palabra. Que debemos de someternos a los consejos e instrucciones, mandamientos que Él nos da. Aunque nuestra carne diga lo contrario, como dice recién el pasaje de Romanos 7. Y mientras haya carne, mientras tengamos vida en este cuerpo, vamos a tener una toma de decisiones responsable, porque yo soy responsable, en la cual, porque yo soy responsable, no es fácil. Por eso dice el apóstol Pablo que está luchando sobre eso. Nosotros estamos luchando sobre eso, ¿verdad que sí? El que diga que no, pues bueno, lo compararé a, ¿cómo se llama? Los santos, grandes santos de la historia de la iglesia. No se crea. Pero todos luchamos sobre eso. Todos, absolutamente todos. Pero ¿qué hace más fácil esa lucha contra nuestra carne? Si aumentamos nuestro entender del Señor. Si aumentamos el entendimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. De quién es Él, de su carácter, de su plan de salvación, sus promesas, su cumplir, cómo cumplió Él los planes. Entonces, cuando vamos leyendo la palabra de Dios, vamos ganando en entendimiento, en el conocimiento de lo que es conveniente para nuestras vidas. Y entonces ahí sí voy a poder vencer, triunfar sobre el mal que mora, ¿en dónde? En mí. No en el hermano, en el vecino, en mi papá, en mi hijo. En mí mora el mal, en mí. Y ser más que vencedor, mis hermanos, por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Jesucristo, es posible justamente porque el Señor abrió la puerta a eso. De Él viene esa fortaleza necesaria para vencer el pecado que mora en mí.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, la Reina Valera contemporánea dice así. Primera de Juan 5, 3 y 4, dice así. Pues este es el amor a Dios. O sea, muchos decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Y aquí nos explica el apóstol Juan qué es eso que decimos por labios, que obedezcamos sus mandamientos. O sea, que entremos bajo la cobertura del Señor. O sea, si usted dice, la otra vez me pasó mi carro se quedó en medio de la carretera. Entonces, lo primero que hace uno es que, pues ver su cobertura, su seguro, a ver qué tiene. Y yo hago así y no tenía el seguro. Entonces, de ahí estaba tratando de llamar a mi esposa y no podía comunicarme con mi esposa. Entonces decía, ay, no tengo cobertura, porque yo no recuerdo haber renovado ese seguro. Dije, híjole, ya me cargó el payaso, dicen aquí, ¿verdad? Ya estoy tirado en medio de la carretera con el carro averiado y aparte no había señal. Entonces yo le digo al Señor, Señor, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Ayúdame porque aquí estoy, pues ¿qué voy a hacer aquí? Ayúdame, por favor, que haya señal, me pueda comunicar y lo que sea, que pase un buen samaritano y me eche una mano. Y así estaba. Y de repente veo que tiene señal mi celular. Gracias, Señor. Llamo a mi esposa y me dice que sí tenía cobertura. Y ahí fue un gran alivio, ¿verdad? Porque ella lo había renovado. Esa fue la ayuda idónea, ¿verdad? Porque yo se me fue. Entonces yo, ay, gracias a Dios, gracias a ti, gracias a Dios. Entonces por darme una esposa, ¿verdad? Sí. Entonces yo ya le digo, entonces, pero no tengo la póliza. Ah, yo la tengo. Entonces ahí ya la sacó y ella llamó y ella hizo todo el tema, ¿verdad? Y se arregló el asunto, ¿verdad? La cobertura es la que en momentos de dificultad, ¿verdad? Nos saca de esa dificultad. ¿Quién quiere permanecer en la dificultad? ¿Verdad que nadie? Nadie queremos. Entonces queremos salir de la dificultad y el Señor nos brinda esa cobertura. ¿Quieres salir de la dificultad? ¿Quieres estar gozoso, con paz, firme, a pesar de esa dificultad, de esos problemas, de esa enfermedad, de esa debilidad? Pues entra a mi cobertura, obedece mis mandamientos. Y sus mandamientos, seguimos en 1 de Juan 5, dice, y sus mandamientos, los de Dios, dice que no son difíciles de cumplir. Ah, caray, ¿cómo que no? 4. ¿Por qué? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Aquí está, la fórmula dice, nuestra fe, ¿verdad? En nuestra fe, una fe basada en el entendimiento de todo lo que Dios es, lo que Él representa, el gran yo soy, al que nos amó primero, el que sacrificó a su único hijo por sus enemigos, nosotros, el todopoderoso. Bueno, esta fe genuina, entendida de quién es el Señor, a quién estamos sirviendo, en quién hemos creído. Esta fe verdadera es la que nos mantiene ¿qué? Sometidos en obediencia a los mandamientos de Dios, bajo la cobertura. ¿Cuántos queremos vivir bajo la cobertura? ¿Verdad que todos? Yo creo que no hay nadie que diga, no, yo me la arreglo por mi cuenta. Yo ya puedo solo. Nadie queremos así. Al entrar en esa cobertura, al estar en ese sometimiento al Señor, por ende, eso es lo que nos hace vencer al mundo. ¿Se dan cuenta lo que dice el apóstol Juan, verdad? Porque uno dice, ¿cómo venzo al mundo? No puedo con este vicio, no puedo con esta relación, no puedo con esta situación, no puedo con esta escasez, etcétera, con esta enfermedad. Andamos así, pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Cómo por medio de sus santos inspirados nos están diciendo el cómo. Vencemos al mundo, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa en ese sentido.
El mundo solo nos ofrece justamente lo que vinimos a decir antes, la esclavitud al pecado. Que sigamos al diablo a su camino eterno de condenación. Siguiendo en esta línea expresada en Romanos 7:21, cuando lo que vimos en el apóstol Pablo nos dice lo mismo en el libro a los Colosenses. Vayamos al libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo desde el 5. Y lo voy a leer en la traducción viviente. Colosenses 3:5 dice así: así que hagan morir. ¿A quién le pide que hagan morir? A nosotros. O sea, no se vale eso de decir, Señor, haz morir en mí el emborrachamiento, haz morir en mí la fornicación, haz morir en mí la pereza. No. Bien claro es, yo tengo que tomar esa decisión, mis hermanos. Así que hagan, dice el apóstol, hagamos morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿De dónde están acechando esas cosas? Dentro de nosotros. Es lo mismo que el apóstol Pablo decía a la carta de los Romanos 7:21, ¿verdad? Que dice, aunque quiero hacer el bien, el mal está ¿dónde? Presente en mí, dice ahí. Es lo mismo. La Biblia siempre mantiene una línea, nunca se contradice, mis hermanos. Es la palabra perfecta de Dios. Por eso dice, que hagan morir ustedes el pecado, las obras de la carne, los deseos que se encaminan a este mundo, que acechan ¿dónde? Dentro de nosotros. No están acechando, es que es mi esposo, es mi esposa, son mis hijos rebeldes, es que mis padres, es que la educación en la escuela, es mis amigos, en el trabajo, mis compañeros. No. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, dice la palabra de Dios. No tengan nada que ver, subrayen esa palabra, no tengan nada, absolutamente nada que ver. ¿Con qué cosas? Con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. La persona avara es la que más fácil cae, como el joven rico, ¿se acuerdan? Todo bien hacía, era un buen hijo, iba a la iglesia, nunca al templo, a la sinagoga y nunca faltaba, se leía la Biblia de memoria, la Tanaj sería para los judíos, todo hacía bien, ayudaba a los pobres, daba limosna, ofrendaba, nunca fallaba, bla. Pero Jesús atacó un problema que él tenía, que era la idolatría de las cosas de este mundo, las riquezas, lo que este mundo nos ofrece, y eso lo hacía avaro. Idólatra, que es idolatría. Y ni se digan las pasiones sexuales. Fíjense, hay tanta violencia en el mundo, ¿verdad? Tanta violencia en el mundo y mucho tiene que ver con esta inmoralidad sexual, esta impureza y estas bajas pasiones, a los cuales dice la palabra de Dios, ahora lo leímos, no tengan nada que ver. Yo sé que estamos a un clic de todas esas malas cosas. Por eso los comento una y otra vez. Porque la palabra, el Señor, para estar bajo la cobertura de Dios, nos está diciendo que no tengamos nada que ver con eso. Cuando usted empieza a mezclarse con esas cosas, es cuando usted se empieza a salir del paraguas de protección del Señor. Pero después la culpa la tiene Dios, ¿verdad? ¿A poco no era yo cristiano? ¿Por qué me va tan mal? Pues vamos a ver un poco al final esos temas. Recordemos lo visto en la enseñanza anterior, mis hermanos. No se puede, dijimos, negociar con el mundo o lo que es lo mismo, con lo que nos ofrece Satanás. El mundo nos ofrece ciertas cosas. Debemos de discernir qué es lo que el mundo ofrece y quién está detrás de ese ofrecimiento. La Biblia lo deja bien claro, es Satanás, el príncipe de este mundo, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? No podemos sentarnos, dijimos, a la mesa del Señor y a la misma vez querernos sentar a la mesa de los demonios. O sea, negociar
con los demonios mientras decimos somos cristianos. ¿Se acuerdan? Estaba en 1 Corintios 10, 21, ¿verdad? Entonces, ya lo vimos esto, pero es algo importante que nos debe de redarguir. Debemos de entender que cuando la palabra nos dice eso, es porque el Señor sabe lo que nos conviene. Y nada de este mundo nos conviene. Entonces que no puedo comprar un carro, no puedo tener negocios. No quiere decir eso. Nada que ver con eso. Sino que pongamos en orden nuestras vidas. Dios es un Dios de orden. Y tenemos que entrar el orden de las prioridades a nuestras vidas. Y Él nos va a ordenar cada parte y aspecto de nuestras vidas y nuestras familias. ¿Cuántos creen en esa promesa? Amén. 6, versículo 6 dice, a causa de esos pecados, aquí está, viene la furia de Dios, dice esta versión. En la Reina Valeria dice, la ira de Dios viene por los hijos de desobediencia. O sea, los hijos desobedientes traen la ira, el juicio de Dios. Esto es lo grave, mis hermanos. Si no hay juicio, pues, pues como dice Pablo, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? No tendría ninguna gravedad el asunto. Pero esto justamente es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, que esto sí es grave, que no es cualquier cosa, que siempre tiene consecuencias porque Dios no puede ser burlado. Él es omnisciente y omnipresente. Él todo lo ve, todo lo sabe y está en todo lugar. Por eso dice la palabra que hasta lo que hacen en lo más oscuro, en donde piensan que nadie los ve, ahí está el Señor. Así, imagínense el Señor al lado suyo así. Y usted haciendo chanchullos. Y usted así. Y el Señor, así, listo. Miguel, ¿anotaste? ¿Lo filmaste? Sí. Ok, vámonos. ¿Se imagina? O sea, lo digo así porque es una palabra dura y pesada, ¿verdad? Lo trato de que, porque veo las sonrisas así incómodas. Así, que está sacando la corbata. Pero sí, es que es pesada esta palabra. Pero más pesado es el juicio de Dios, porque nada se le va a escapar, mis hermanos. Si está en la Biblia así escrito, téngalo por seguro que va a pasar. Como estamos seguros de que las promesas de Dios se cumplen, también esta es parte de su promesa, que nada se le va a escapar. Versículo 7 dice, ustedes solían hacer esas cosas. Solían, pasado, cuando su vida aún formaba parte de este mundo, cuando estaban sentados en la mesa de los demonios. Ustedes practicaban el pecado, las obras de la carne. O sea, ¿quién dice ser cristiano y sigue haciendo las obras de la carne? Pues contradice la palabra de Dios en este versículo. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted tiene que analizarse, hacerte una autoevaluación y ver, híjole, es verdad, la palabra me está confrontando aquí. Entonces, ¿qué será mejor para mi vida? ¿La sigo haciendo? ¿Me creo más astuto que Dios? O mejor digo, híjole, Señor, la estoy regando, perdóname. Usted mida qué es lo que le conviene. Mire, todavía hay esperanza, porque todavía estamos aquí, ¿verdad? Con vida. En el versículo 8 dice, pero ahora, y subrayo ahora, tiempo presente. Dice, pero ahora es el momento de eliminar, de acabar en nuestra vida con el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, dice esta versión, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza. Vuelvo a recalcar, yo me tengo que vestir.
Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Me gusta esta versión por eso. Está bien claro, ¿no, mis hermanos? O sea, nos tenemos que vestir de esa nueva naturaleza que el Señor ya dispuso, nos dio el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no nos va a obligar a hacer nada. Está ahí, Él es poderoso, Él es todopoderoso, Él es Dios también, ¿verdad? Pero Él no nos va a obligar, Él no se quiere enseñorear de nuestras vidas. Por eso Él espera pacientemente que cumplamos, que nos vistamos de esta nueva naturaleza y nos renovemos. ¿Cómo nos renovaremos? ¿Cómo podremos renovarnos y vestirnos y ser más que vencedores con toda esta pelea y lucha que hasta el mismo apóstol Pablo tenía con su carne? ¿Cómo? A medida que aprendamos a conocer ¿a quién? A su Creador, al Creador, a Dios. O sea, es una fe, como dijimos, con entendimiento, mis hermanos. No es una fe ciega. Ay, yo creo en Dios. ¿Vieron? Todo el mundo dice que cree aquí en México, ¿verdad que sí? Creo que dicen que así pusieron la encuesta. México tiene en la población de los 140 millones un 80 y tantos % de cristianos. Así le pusieron. Hágame usted el favor, o sea. ¿Será cierto eso? Piénsenlo. ¿Será cierto esa estadística de los gobiernos? Yo creo que no, mis hermanos. Pero es importante, mis hermanos, de entender esto que acabamos de leer. Que no es que Dios peladito en la boca, pues ya, listo. Claro, si luego recibo la salvación gratuita, ¿verdad? Y me voy con el Señor luego, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, estoy en la presencia del Señor. No hice nada, nunca lo merecí, pero ahí estoy. ¿Cómo? Ya sabemos el ejemplo del ladrón que estaba a un lado del Señor, ¿verdad? En la cruz. Pero aquí estamos con vida, ¿verdad? Y Dios sabe cuánto nos queda. Y mientras tengamos vida, tenemos que renovarnos a la medida de que empecemos a conocer más y más a nuestro Creador y nos parezcamos más y más a Cristo. Recién la hermana Lola lo decía bien claro. Si Él vino a servir, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Servir. Está sencillo, ¿verdad? Pero nuestra carne que dice, no, es mejor quedarse viendo la película, es mejor pasearme. Dios va a llamar a cuenta todo eso. Y no se lo digo yo para asustarlo, estamos viéndolo aquí, en medio de la palabra, mis hermanos. Fíjense, si no hay fe, dice la palabra que es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y en 1 de Juan 5:4, ¿qué leímos? Eso mismo en otras palabras, porque dice que todo que es nacido de nuevo vence al mundo y la victoria se obtiene, la victoria que vence al mundo, que vence a mi carne, la ley que mora en mí, de la carne, que es nuestra fe, pero no es cualquier fe, es una fe que conoce cada día más a su Creador en la práctica, pareciéndome cada día más ¿a quién? A Cristo el Señor. Y dijimos entonces que es una fe con entendimiento porque entendemos que es mejor el consejo de Dios que los consejos que este mundo me quieren endulzar el oído. Debemos de entender esa gran diferencia. Y en este entendimiento de qué es la voluntad de Dios, de que sigamos los consejos de Dios para nuestro bien, claro. Como cualquier padre, Él así lo desea, que nos vaya bien. Él lo desea y por eso se revela ante nosotros a través de la Biblia, como ahora hemos aprendido. Vamos al consejo 12. Eso lo vimos el último, la semana pasada, en la última enseñanza. Rápidamente lo voy a leer porque esta va enlazada al consejo 13. Verán, Proverbios 23:13, Reina Valera 2015, estábamos leyéndolo. Proverbios 23:13 y 14 dice así: no rehúses corregir al muchacho. Si lo castigas con vara,
¿Morirá el pobre muchachín? No morirá, dice la palabra. Tú lo castigarás con varas y librarás su alma del Seol. En la Nueva Traducción Viviente dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando, perdón, esta es otra, ¿no? ¿Dónde quedó la otra? Pues ya no lo tengo. ¿Qué dice ahí la Nueva Viviente? Dice, se me borró. 13. No dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les das unos buenos azotes. Aquí como que es más representativo, ¿verdad? Y aquí algunos hijos dicen, hoy no es que, híjole, no hombre. El hermano anda diciendo cosas que no me convienen. Pero la Biblia dice que les conviene, ¿sí o no? Lo estamos leyendo, ¿eh? No es palabra de Mario, es palabra de Dios. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. O sea, hay un camino que el Señor dice que no debemos como padres de dejar, que es la disciplina física. Pero no es, después vamos a ver en lo que sigue, que no es una disciplina física que sea exagerada, ¿verdad? Pero es una disciplina física, que es la que ahora no hay. En Proverbios 22:6, en la traducción viviente, dice que dirige a tus hijos por el camino correcto, o sea, el camino de Dios, el consejo de Dios. Y cuando sean mayores, o sea, barbones, mujeres ya maduras, ¿qué dicen? No lo abandonarán el camino de Dios. Esto es una promesa del Señor. Proverbios 19:18, en la Reina Valera, Proverbios 19:18 dice, corrige, otra vez, corrige a tu hijo mientras haya esperanza. ¿Cuándo hay esperanza? Dijimos, mientras haya vida, ¿verdad que sí? Pero no se exceda tu alma para destruirlo. Y aquí está el consejo que complementa, ¿verdad? Este consejo número 12. Pero no se exceda tu alma para destruirlo. Espérame, pero no te pases. No puedes golpear con ira. ¿Está bien? ¿Qué significa? Como dice Pablo en Efesios y en Colosenses, dice, sin exasperarlos o provocarlos a la ira, dice la Reina Valera, ¿no? Sino todo lo contrario, provocarlos a conocer ¿a quién? A Dios. Y cuando sean grandes, no se van a olvidar. Yo veo aquí muchas caras, yo sé que tienen hijos y nietos. Y les digo aquí, abiertamente, acérquense. Hay que trabajar por esas almas, mis hermanos. Hay que trabajar por ellos. Hay que orar, claro, estamos orando por ellos, pero también hay que ir. Es que mi hijo no quiere, es que mi hija no quiere verlos porque saben que los van a regañar. De los que estuvimos hablando con sus hijos, los agarramos así a los hijos, véngase para aquí usted, mal portado, ya va a ver. Que dice la Biblia que le dé varazos, véngase. No hacemos eso. ¿Sí o no los que estuvimos con sus hijos o sus nietos? No hacemos eso. Hablamos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que los puede hacer nacer de nuevo, la que los puede edificar y fortalecer y llevar por caminos rectos. Entonces, nos estamos ofreciendo, un servidor y otros más, para ir a hablar. O aquí en la iglesia, tráiganlos, díganos cuándo podemos. Es algo importante, mis hermanos. Depende ¿qué? La eternidad de ellos. Imagínense, no es cualquier cosa lo que nos está en juego aquí. En Efesios 6:4 dice así, en la NTV, en la parte final dice, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahí está lo que complementa este consejo 12. Hay disciplina, hay instrucción, pero todo eso en el Señor, lo que proviene del Señor, ¿verdad? Una buena disciplina es hacerlos, por ejemplo, constantes en todo, ¿verdad? Un cristiano debe ser constante en su trabajo, en su relación matrimonial, en su ser proveedor para los varones, ser ayuda idónea, a las mujeres, etcétera, ¿verdad? Pero constante.
¿A quién le gustan los inconstantes? Un día están de buena, otro día no. Un día me da dinero, dice la esposa, y otro día no, pues no lo da. Y a ver, estoy ahí tratando de arreglarme con la tarjeta, el Coppel y no sé qué. No se puede así. Constante, principalmente en las cosas de Dios. Es importante, mis hermanos, en saber recibir esta instrucción que proviene del Señor, como recién leímos. Es importante que en esta constancia, en esta perseverancia, en la disciplina de nuestros hijos, ellos ya aprendan por su propia cuenta, por su propia toma de decisiones, a seguir las instrucciones y el consejo sabio de Dios. Podemos entonces ahora sí hallarnos al siguiente consejo ahí en Proverbios 23, el consejo número 13, y tiene relación con el anterior, por eso empecé en el 12. El 13 dice en Proverbios 23, 15 y 16, seguimos en la Reina Valera 2015, 15 dice así: hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Fíjense, la consecuencia de recibir la disciplina e instrucción de Dios con humildad, entendiendo de quién viene el consejo, de Dios, no de los hombres. ¿Y para qué? Dicen, ¿no? Para la bendición de los hijos. Cuando el hijo se vuelve sabio por la obediencia al consejo del padre, el que más se alegra, ¿quién es? ¿El hijo? No, los padres. Los padres se alegran porque el hijo es obediente, el hijo sigue el consejo. Y Dios no es la excepción, al contrario, en este consejo número 13 nos está diciendo que Él se alegra de lo más profundo de sus entrañas. Claro, es una alegoría, ¿verdad? Nomás, Él no tiene entrañas, no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Pero está diciendo que de lo más profundo de su ser, Él se goza de nuestra obediencia. Se goza de los hijos que son obedientes. Recordemos, una característica del fruto del Espíritu de Dios es el gozo, la alegría. Dios es alegría, ¿sí o no? Dios es alegría. El término alegría en su origen etimológico quiere decir que nada le perturba y está animado, contento. Es estar feliz, tan feliz y animado que salta de gozo, dice. Imagínense, eso es lo que Dios dice sentir en este consejo. Imagínense que la máxima expresión de gozo, de alegría del Señor es cuando nosotros, sus hijos, le hacemos caso y tomamos esas decisiones sabias que Él nos está exponiendo ahora. Las agarramos y decimos, sí, esto nos conviene. Aunque mi carne me duela y aunque no quiera hacerlo, yo entiendo de quién viene, del Creador, del que me amó primero. Y entonces yo quiero tomar este consejo en humildad. Y Dios dice, yo me alegro, me gozo desde lo más profundo de mi ser, dice el Señor ahora en este consejo. Así que no solo somos bendecidos por seguir el consejo y estar bajo la cobertura, sino también, y más importante, hacemos feliz a nuestro Abba Padre. ¿Cuántos quieren hacer feliz a Dios? Amén, ¿verdad? Todos queremos hacerlo feliz. A mí me lo imagino, ¿verdad? Él no tiene cara, ni cuerpo, ni nada, pero yo, la típico cuando nos enseñan en la iglesia infantil, ¿verdad? Que el Dios barbón, todo blanco y así grande, poderoso. Y lo ve uno así riendo y hasta llorando de alegría porque nosotros estamos siguiendo sus consejos. Ese es el Dios este es el Dios, así se revela nuestro Dios. No es un Dios, te vas a ver, maldito, te va a ir a saber, te vas a agarrar. Nos tira una chancleta espiritual. No es así, no es como nosotros. Él está feliz. Imagínense a ese Dios hermoso, todopoderoso, pero cuando ve nuestra obediencia,
llorando de alegría por nosotros, desde lo más profundo de su ser. Sabemos que la persona de Dios es inconmensurable, mis hermanos. ¿Qué es inconmensurable? Es una palabra media así como trabalengua, ¿verdad? Pero inconmensurable significa que es tan enorme que por su gran magnitud no puede medirse. Este Dios que no podemos medir, porque es infinito. Esa inconmensurabilidad, desde esa grandeza espectacular e infinita, Él se alegra. En su infinito ser se alegra desde lo más profundo por nosotros cuando somos sabios y rectos. En la NTV dice: hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Ese es el Dios. Así se revela, mis hermanos. ¿Cuántos quieren hacer felices a sus padres? Amén, los que todavía tienen a sus padres vivos. ¿Y cuánto quieren hacer feliz al Padre Celestial, verdad? Amén. Consejo 14. Dice en Proverbios 23:17. Reina Valera 2015, seguimos. Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Más bien, en todo tiempo permanece tú en el temor del Señor, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Aquí la palabra que tu corazón no tenga envidia, ¿verdad? La palabra envidia en el hebreo es caná, que significa celoso, pero celoso no el celo de Dios, ¿verdad? Eso es un celo bueno, ¿verdad? Pero es celoso en sentido malo, negativo. Es estar enojado porque no tiene lo que otros tienen. ¿Se identifica ahí? Yo me identifiqué luego en esto, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que deseamos que otro tiene. Más en esta sociedad, ¿verdad? Que todo está en las redes sociales, en el internet, todo el tiempo aparecen, ¿verdad? Si alguien tiene un carro nuevo, ahí sale en su TikTok, ¿verdad? Y ahí sale en su casa, en el no sé dónde. Así está. Esta es la sociedad consumista y egocéntrica, ególatra, ¿verdad? Que todo el tiempo le gusta mostrar lo que es. ¿Y qué son ellos? Las cosas materiales. ¿Se dan cuenta? Ellos son las cosas materiales. Por dentro, ¿qué son? Cáscara, están vacíos. Entonces esta envidia, mis hermanos, fíjense, en el hebreo significa es estar enojado. Yo estoy enojado porque no tengo lo que veo ahí en el TikTok y en el Facebook que otros tienen. ¿Y contra quién creen ustedes que es este enojo? Por no tener lo que usted ve ahí en las redes sociales, en el internet o con sus vecinos. ¿Contra quién cree usted que es este enojo? A ver, dígalo lo que piense. Contra Dios. Claro, ¿verdad? Por eso, si usted está enojado y es cristiano, ¿verdad? Si es que usted es cristiano y tiene envidia de lo que otros tienen, usted está enojado. Siempre, como es cristiano, siempre la conclusión es que terminará canalizando ese enojo ¿hacia dónde? Hacia el que usted sabe que es el proveedor, el dador de todo lo bueno, ¿verdad? Oye, tú eres el todopoderoso. Tú puedes hacer así, darme todo, ¿sí o no? Entonces yo estoy enojado. ¿Por qué no me da a mí eso que otro tiene? Si el cristiano es cristiano porque sigue a Cristo, por eso somos cristianos, ¿verdad? Porque seguimos a Cristo, porque confiamos que seguirle es lo mejor para mi vida, porque creemos que el Señor es nuestro proveedor, creemos que Él es el dador de todo lo bueno y que Él nos dará todo lo que merezcamos y lo que no merezcamos. Él sabe repartir en una manera mucho más sabia que nosotros. Todo lo bueno proviene de Dios, dice la palabra, ¿no? Y yo me enojo porque no tengo algo que otro tiene. Y esa persona ni siquiera es cristiano, ¿verdad? Pues, ¿contra quién me enojo? Contra Dios. Entonces, en la envidia encontramos también, mis hermanos,
en ese enojo, encontramos que transgredimos la ley de Dios también. Porque encontramos que el codiciar, porque es codiciar, es querer tener, ¿verdad?, lo que otros tienen, que rompemos el 10º mandamiento de Dios, que nos dice bien claro, no lo busque, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, o sea, ninguna cosa material que tenga ese prójimo, ese vecino, ese hermano, o ese incrédulo, peor sería porque, etcétera, no lo codicies. Entonces rompemos la ley de Dios, nos salimos de su cobertura y andamos enojados. Eso es lo que nos está diciendo este consejo, que tengamos cuidado de esto. Ese enojo que al final siempre se va a dirigir al mismísimo Dios Todopoderoso y que nos lleva a transgredirle, a ofenderle en nuestra rebeldía y en nuestra desobediencia. Nos encontramos entonces en una situación totalmente contraria a lo que es la voluntad de Dios, donde vimos en el consejo anterior que nuestro Dios y Padre, ¿qué hace? Él se alegra desde lo más profundo de su santo ser cuando le seguimos sabiamente. Ahora nos encontramos nosotros así. Imagínese, o chéquelo, ¿verdad? Su corazón, o cuando usted andaba enojado, ¿verdad? Enojado ante Dios, sin importar que rompamos algunos de sus mandamientos y que no le hagamos caso de sus consejos. Estos, ¿qué asegura? Pues llenarlo de tristeza al Señor, no de gozo, como vimos en el anterior consejo, que Él se gozaba, ¿no?, por la gente que tomaba decisiones sabias, que seguía su consejo. Y ahora hacemos lo contrario. Estamos envidiando a gente que ni siquiera tiene la salvación. ¿Usted cree que un cristiano pueda envidiar a alguien que no tenga la salvación cuando andamos por fe? Cuando somos seres espirituales. Yo no sé si Dios haga un experimento, ¿verdad? Y agarre a cada cristiano sin que nadie se dé cuenta y le proponga: mira, mi hijo, te doy todo lo que Carlos Slim tiene, riquezas inimaginables, aunque te la andes gastando, tirando al suelo y usándolo de papel higiénico, el dinero, no te la acabas. Así, como Carlos Slim. Pero la seguridad de la salvación te la voy a quitar. Yo no sé cuántos cristianos habrán que elijan tener la riqueza de Carlos Slim, que es un incrédulo, ¿verdad? O sea, cambiar de vida, ¿verdad? Y que Carlos Slim sea salvo. O sea, ¿qué es lo que vale la salvación? Eso es lo que nos plantea este consejo. Envidiar a incrédulos, gente que hacen lo malo, tranzan para avanzar y por ahí tengan dinero. Pero sus vidas están en total desorden. Hay que ponerse a preguntar, ¿verdad? Y hay que tener humildad en contestarle a Dios lo que tenemos en el corazón. Uno le puede contestar lo que uno piensa, ¿verdad? Pero es mejor contestar lo que realmente tiene en el corazón. A lo mejor lo voy a engañar. No. Por eso en el mismo consejo 14, ahí en el versículo 17, en Proverbios, dice: más bien, en todo tiempo, permanece tú en el temor del Señor. Para los que vinieron hace 2 domingos, creo, ¿verdad? El domingo fue el 5. Se predicó el tema: el temor de Dios nos afirma en los propósitos del Señor, ¿verdad? Ese temor de Dios no es cualquier cosa. No perdamos de vista quién es Dios y quiénes somos de nosotros. Es cuando nos mantenemos en ese orden, en el temor de Dios. Porque somos hijos de Dios, pero no es por nuestros méritos. ¿Cuántos saben que no es por sus méritos que usted es hijo de Dios? No es porque somos buenos o serviciales, no, tampoco. Es por la gracia de Dios, que quiso salvarnos por el único medio posible, que es Jesucristo. Y la fe
nos agarra al Señor. No perdamos de vista, mis hermanos, tampoco quién es el juez de jueces, que juzga todo lo que hagamos en esta vida temporal, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Miren, esto es una confrontación, ¿verdad? A nuestra forma de vida. Pero bueno, uno dirá, pues yo ando en fe, ando por fe. De hecho, en el contexto dice lo que andamos por fe y no por vista. Andamos por fe. ¿Qué significa? Confiando que Jesús recibió el castigo por mis pecados. Todo lo malo que hice, pecado, ya Cristo lo pagó. ¿En dónde? En la cruz. Y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a recibir aquí, como dice en 2 Corintios 5:10? Lo bueno que hayamos hecho. Lo malo, ¿quién lo castigaron por nosotros? Jesucristo. Pero vayamos a Romanos 8:1 y vamos a ver ese ya no hay condenación para nosotros. En la Reina Valera dice, por tanto, ya no hay condenación para los que estamos unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la ley de la carne, como dice Pablo en Romanos 7. Sino, porque de hecho esta es la conclusión de lo que Pablo estaba mencionando en Romanos 7 que leímos al principio. Sino los que andan conforme a la ley de la mente, del Espíritu. Los que no se dejan seducir por las cosas que este mundo plantea. Que es lo mismo que decía Pablo en Colosenses 3:7, que leímos también al principio. Colosenses 3:7 decía, lo leo rápido, ustedes solían hacer estas cosas. Pasado, ¿recuerdan? Decía, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y decía que nos vistáramos ¿de qué? De nuestra nueva naturaleza y nos renovemos a medida que aprendemos a conocer a Dios, a nuestro Creador. Si entendemos este andar en fe, el temor de Dios está en nosotros y permaneceremos en este temor reverente ante el Señor y ante la cobertura que el Señor ya dispuso para todos sus hijos, para todos. No estaremos envidiosos y menos de los que no son creyentes. ¿Cuántos envidian a Carlos Slim? Chéquenlo en su corazón. Yo tengo lástima por esa gente. Mucha lástima porque yo sé que mientras más dinero tienen, más duro se les endurece el corazón. Es una maldición, no es una bendición. Pero muchos cristianos, ay, me gustaría ser tan rico como Carlos Slim. No, un 0.1% de Carlos Slim. Daría lo que fuese por ser como eso. Pues daría lo que fuese por la salvación. Pues póngase a medir. Pongámonos a medir eso, mis hermanos. ¿Qué le envidia a un incrédulo? ¿A alguien que no tiene la sabiduría de Dios? ¿A alguien que tiene un porvenir muy triste y calamitoso? ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Aquí viene la promesa y con esto cerramos. Volviendo al consejo 14. Esta es la promesa para los hijos de Dios. 18. Proverbios 23:18 dice, porque ciertamente hay una certeza. Ciertamente hay un porvenir, un futuro. Y tu esperanza no será frustrada. Mi porvenir, su porvenir como hijo de Dios, mi hermano, mi hermana. Tiene certeza en un futuro junto a Cristo, mis hermanos. Mi esperanza en Cristo jamás será frustrada. Y frustrado en el hebreo dice cortado, amputado, derribado, desaparecido, destruido, extinguido. Todo lo que está escrito, mis hermanos, se va a cumplir. Todo hasta ahora se cumplió y se cumplirá hasta el fin de los tiempos y más allá. Así que elijamos
vivir en amargura y enojo contra Dios o vivir confiados en las promesas de Dios, contentos y esperanzados de que mi futuro está asegurado en Cristo. Y Pablo nos enseña cómo era este proceso de vivir con contentamiento, con alegría en toda situación. Fíjense, Pablo sí fue probado. Vamos a Filipenses rápido, capítulo 4, versículo 12, en la traducción del lenguaje actual. Filipenses 4, 12. Fíjense, Pablo cómo nos explica cómo es este luchar con la ley de la carne que mora en él. Miren, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Entendieron cómo le hizo el apóstol Pablo para cumplir con este consejo 14? Lo voy a repetir, el Filipenses 4:12, pero ahora lo voy a leer en otra versión, en la NTV. Fíjense, escuchen bien. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario también, o sea. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo que puedo hacer por medio de Cristo, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En la Reina Valera dice que estoy enseñado. Cuando he aprendido el secreto, en la Reina Valera dice estoy enseñado. Significa que Dios le enseñó, que él aprendió de Dios. Esto es que tuvo que vivir esas enseñanzas en sus vidas, aprendió entonces pasando la prueba, pasando el hambre y el frío, la escasez, las pérdidas materiales y personales, perdió a familiares, amigos, compañeros, perdió salud, etcétera. Y también aprendió cuando tuvo abundancia, porque no se dejó seducir por las riquezas, por lo que ofrece Satanás de este mundo, lo puro material, la pura cáscara, y guardó así su corazón de la avaricia. Pablo nos está diciendo cómo debemos de sacar y ser más que vencedores, sacar la casta, como dicen, aferrarnos a la fe, a pesar de esa circunstancia horrible que usted piensa que no, ya esta no la hago, yo no entiendo cómo la voy a sacar, ya no tengo ni qué comer. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Cuál es la enseñanza? Aferrémonos a nuestra fe, al poder de Dios, a Cristo. Por eso cuando pasemos escasez, no comencemos a envidiar a otros, ni dejemos crecer ese sentimiento que solo lleva al enojo contra Dios. Mejor démosle gracias a Dios porque se está preparando, nos está preparando como al apóstol Pablo, en este curso práctico, vamos a llamarlo así, curso práctico del cual ya se graduaron, si podemos decir así, los apóstoles y los grandes hombres de la fe que aparecen ahí en Hebreos 11 y en toda la palabra. Ellos fueron probados igualmente que nosotros. Pero nos está diciendo el apóstol Pablo que aprendió a sortear las escaseces y las abundancias, ¿con qué cosa? Con el consejo de Dios, aferrándose a Dios. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Que es lo mismo que dice en Proverbios 23:18, porque ciertamente hay un porvenir, un futuro, y tu esperanza no será frustrada, no será eliminada. Esperanza. Por último, mis hermanos, quiero recitarles aquí el Salmo 37, que es un resumen de todo esto que estamos viendo. Escuche, Reina Valera: no te impacientes a causa de los malhechores, de los incrédulos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, o sea, los que practican el mal.
porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Ahí está el orden, Primero, deleitarme con el Señor y después Él va a cumplir los anhelos de mi corazón. No es al revés. No es al revés. 5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el impío, contemplará su lugar y no aparecerá. Pero los mansos, los humildes, los que nos humillamos ante Dios, heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de la paz. Vamos a orar. Póngase de pie. Gracias, Señor, te damos porque hoy nos hemos humillado ante tu palabra. Y tu palabra nos ha enseñado, mi Dios, en estos consejos de los sabios, que debemos de seguirte a ti, Padre, seguir tu sabio consejo y ya dejar de seguir lo que este mundo y Satanás nos ofrece. Señor, perdónanos porque en nuestros corazones encontramos muchas veces cosas que no te agradan. Avaricia, malos pensamientos, mentiras, calumnias, Señor. Y todo lo que a ti te pone triste, mi Dios. Señor, queremos alegrar tu corazón. Desde lo más profundo de tu ser, que tú te alegres viendo la clase de vida que llevamos, Señor. Una vida en el temor a ti, mi Dios. Una vida bajo tu cobertura, Señor. Llena de bendiciones, Padre. Sabemos que este mundo nada bueno puede ofrecernos, porque todo lo bueno viene de ti. No viene nada bueno de este mundo, mi Dios. Aquí en este Salmo 37 tú los has dicho, Padre, que esta gente, estos impíos, esta gente que hace el mal, que está en su propio razonamiento, en su iniquidad, en su propia justicia, se va a secar pronto como la hierba y se va a marchitar como el pasto verde. Y si dice tu palabra que confiemos solo en ti para habitar y heredar la tierra, mi Dios, para que nuestro futuro no sea frustrado. Nos deleitamos en ti primero, Señor, y confiamos en que tú harás, que tú cumplirás los deseos y anhelos de nuestro corazón. Padre, sabemos que esta lucha es real, que cada uno de los hermanos, cada una de las almas que aquí se encuentran, la están viviendo, Señor. Señor, fortalécelos, ayúdanos en estas pruebas que tú las pones, Señor, no para que tropecemos o para que reprobemos, sino para que nos aferremos a tu poder por medio de la fe en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias por enseñarnos esto, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano y a su hermana.